Antes de llegar a Burgos visitamos el monasterio de San Pedro de Cardeña. Su edificación ha sufrido numerosas restauraciones, conviviendo así varios estilos. Son de destacar los siguientes elementos: torre cidiana, robusto campanario donde se alternan las diversas evoluciones del estilo románico. El claustro de los mártires es el claustro románico que data del siglo XII. Compuesto por arquería de medio punto sobre columnas únicas que descansan sobre fustes robustos y coronadas de capiteles que imitan el estilo corintio. En el lateral derecho de la iglesia gótica se abre una capilla barroca que data de 1753, a la que fueron trasladados los restos del Cid Campeador y su esposa Jimena. Al llegar a Burgos pasamos por la Cartuja de Miraflores. Su origen se remonta al año 1442. Es una joya del gótico final. La planta de la iglesia está formada por una sola nave longitudinal cuatripartita, distinguiéndose los espacios del presbiterio, el coro de los padres, el coro de los hermanos y la estancia de los fieles. La nave está cerrada con bóvedas de crucería con terceletes, manteniéndose el original trazado de estilo gótico. El conjunto de sepulcros reales fue obra del artista Gil de Siloé, por encargo de la reina Isabel la Católica. Por una parte se encuentra el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, colocados en el centro de la nave, con una forma de estrella de 8 puntas, y en el lado del Evangelio de la iglesia se encuentra colocado el sepulcro del infante Alfonso de Castilla. Ambos sepulcros fueron realizados en alabastro y son joyas de la escultura del gótico tardío. Seguimos hasta la Catedral de Santa María. Su construcción comenzó en el año 1221, siguiendo patrones de gótico francés. Los elementos decorativos y el mobiliario litúrgico del interior pertenecen a varios estilos artísticos, desde el propio gótico, el renacimiento o el barroco. El diseño de la fachada principal se relaciona con el gótico clásico francés de las grandes catedrales, París o Reims. Consta de 3 cuerpos rematados por 2 torres laterales de planta cuadrada. Las agujas caladas de influencia germánica se añadieron en el siglo XV y son obra de Juan de Colonia. Continuamos paseo por San Nicolás de Bari. Aunque parezca increíble, la iglesia de San Nicolás es una de las más antiguas de la ciudad, ya mencionada en 1163 entre las 11 iglesias de Burgos de la bula de Alejandro III. La actual es una reedificación de la segunda mitad del siglo XV sobre la del estilo románico. Santa María la Real de las Huelgas es un monasterio fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de Castilla. El conjunto monástico es de los más notables de la historia de la arquitectura medieval española. En las Huelgas se conjugan partes románicas, góticas primitivas, mudéjares, almohades y renacentistas. El modelo de la iglesia sigue el modelo cisterciense, con 3 naves alargadas más la nave del crucero, que en este caso tiene un muro de separación con el resto de la iglesia debido a las condiciones de clausura. Es de influencia francesa, con bóvedas angevinas de planta cuadrada achaflanada y en las columnillas voladas sobre repisa. Las claustrillas llaman así al pequeño claustro antiguo de planta rectangular que perteneció al monasterio fundado en 1187. Cuando se creó el otro claustro, el de San Fernando, las monjas utilizaron este espacio para su propio recreo y meditación. Se cree que el autor de la obra fue el maestro Rodrigo, que dejó otras obras por estas tierras. Cada lado representa 12 arcos que se apoyan sobre columnas pareadas con capiteles alargados, entre románicos y góticos con ornamentación vegetal muy estilizada. En las esquinas y centro de cada lado se interrumpe la arquería con machones cuyos capiteles están ricamente labrados con temas castilletes. La sala capitular es el centro director de cualquier monasterio, y el de las Huelgas nos muestra unas dimensiones especialmente amplias de gran elegancia. Se accede a ellas por una puerta de arquivoltas de medio punto con decoración de cizagueado, flanqueada por ventanales bíforos también de tradición románica. Curiosamente, los capiteles están sin labrar. Está constituida sobre 4 apoyos centrales que dividen la sala en 9 tramos y 9 perfectas bóvedas.
Los apoyos son cuerpos cilíndricos que están dotados de 8 columnillas exentas y monolíticas. La capilla de Santiago se encuentra fuera de las construcciones monásticas, aislada en el terreno de la huerta. Es de estilo mudéjar, construida en piedra y ladrillo, tiene una puerta de arco tumido, llamado también arco árabe, un friso de yesería mudéjar y un artesonado notable. Se accede al presbiterio por otro túmido donde se encuentra una imagen de Santiago del siglo XIII, articulada, que era utilizada para armar caballeros a los reyes y a los príncipes e infantes. Exteriormente también es espectacular el grandioso juego de volúmenes de la iglesia y del monasterio, con su gran torre de 4 vanos apuntados por cara, y la galería porticada lateral llamada Pórtico de los Caballeros. Castronjeriz constituye una parada destacada en el Camino de Santiago, el cual cruza la ciudad longitudinalmente a lo largo de más de 1500 metros, convirtiéndose en la travesía más larga de toda la ruta jacobea. Antes de entrar fuera de las antiguas murallas de la ciudad es donde se alza la colegiata de Nuestra Señora del Manzano. Se trata de un templo con un estilo que está entre la transición entre el románico y el gótico. Fue erigido en el año 1214 por disposición de Berenguela la Grande, reina de Castilla y León, aunque el rosetón de la fachada se añadió con posterioridad, en el siglo XVI, y se realizaron obras de reforma a mediados del siglo XVIII. El edificio, de planta basilical, cuenta con 3 naves y 3 capillas laterales. En su interior alberga interesantes pinturas, retablos y cuenta también con interesantes sepulcros del siglo XIV e imágenes entre las que destaca la de Nuestra Señora del Manzano. Esta imagen data del siglo XIII y trabajada sobre piedra, después policromada, es una de las mejores esculturas góticas de Burgos. Continuando, pasaremos por la iglesia de Santo Domingo. Es de estilo gótico y aunque sus bóvedas son del siglo XVIII, se hicieron con unos patrones antiguos de esta época. Continuaremos a contemplar la iglesia de San Juan, edificada en el primer tercio del siglo XVI, por Rodrigo Gil de Ontañón, arquitecto de las catedrales góticas de Salamanca, Segovia y Plasencia. Levanta una iglesia de nueva planta en estilo gótico alemán, estilo salón, porque las 3 naves están a la misma altura que la nave central, esbeltas naves y columnas, sin capitel, de donde parten los nervios que forman las bóvedas de crucería. Destaca su claustro, que conserva 3 de sus galerías y un bello artesonado mudéjar. A las afueras de Castronjeriz, sobre lo que fue anteriormente el palacio y la huerta del rey Pedro I de Castilla, se hallan las ruinas del antiguo monasterio de San Antón, regido por los antonianos, que se dedicaban a cuidar a los enfermos que llegaban haciendo el Camino de Santiago. En la actualidad solo queda en pie el arco que formaba un túnel por donde entraban y salían los peregrinos. En Fromista vemos la iglesia de San Martín. Fue construida en la segunda mitad del siglo XI por orden de Doña Mayor de Castilla, como parte del monasterio de San Martín, hoy desaparecido. El estilo de San Martín representa la plenitud del modelo jaqués, edificada con un claro programa y sin interrupciones, lo que se aprecia en la coherencia de sus volúmenes, junto con Santiago de Compostela, San Isidro de León y Jaca, representa la cumbre del arte románico español del siglo XI. La apariencia exterior de la iglesia de San Martín es característica del periodo románico en el que fue construida. Sobre sus naves, de escasa altura, destaca el cimborrio octogonal sobre el crucero y las 2 torres cilíndricas a ambos lados de la fachada principal. Presenta una planta basilical, formada por 3 naves de distinto tamaño, con 4 tramos, separados por tantos pares de pilares cruciformes con semicolumnas adosadas. La nave principal o central es más ancha que las 2 laterales y las 3 terminan en ábsides semicirculares. En el caso de esta iglesia, la planta basilical está combinada con la forma de cruz latina, con el cimborrio octogonal situado sobre el crucero. Los cilindros absidiales se dividen en lienzos de 3 el central y 2 los laterales, mediante semicolumnas adosadas que rebasan la moldura ajedrezada del nivel inferior de los ventanales, más altos en el central.
Se continúa con columnas adosadas con su basa y capitel que colabora a sustentar el alero, todo ello siguiendo el modelo jaqués que podemos ver en su magnífico ábside sur. Sus interminables filas de canecillos apretujados por la magia del teleobjetivo saturan la pantalla de la cámara y propician una imagen muy bella, donde se comprimen canecillos de la portada norte, de la nave de este lado y de la nave central. Continuamos hasta la iglesia de San Pedro. Es una iglesia gótica que se comenzó a construir en el siglo XV. No obstante, no fue hasta el siglo siguiente cuando recibe su forma definitiva. Posee una torre de 4 cuerpos de aspecto rotundo y macizo. Uno de los elementos más interesantes del exterior es la portada renacentista trazada por Juan de Escalante hacia 1560. Y llegamos a la iglesia de Santa María del Castillo, gótico renacentista, declarada bien de interés cultural en 1944. En la actualidad alberga el montaje multimedia La leyenda del camino. El mismo supone adentrarse en la historia y los orígenes de Fromista, en el marco incomparable de la iglesia. Continuando camino nos detendremos en Carrión de los Condes, donde visitaremos la iglesia de Santa María del Camino. Es un templo románico edificado a mediados del siglo XII y dedicado a la Virgen de las Victorias. Es la iglesia más antigua de la ciudad. Conserva la fachada meridional porticada, erigida como contrafuerte para intentar evitar, que fue en vano, el desplome de las bóvedas de su nave central, e influenciada por modelos franceses tolosanos. Se compone de 5 arquivoltas de medio punto, de las cuales la segunda desde el exterior se decoró con una serie de personajes esculpidos en sus dovelas. Destacan la adoración de los Reyes Magos, las figuras de Sansón y Carlomagno, y una arquivolta de personajes en su oficio. Su planta es rectangular, de 3 naves rematadas originalmente por ábsides semicirculares. Consta de 4 tramos con bóveda de cañón en la nave central y un crucero que no sobresale de las naves con bóveda de crucería. La nave central está rematada por un presbiterio de tramo recto con bóveda de medio punto y ábside semicircular. La de la epístola presenta una bóveda de cuarto de esfera y de cañón en el tramo recto. Continuamos a la iglesia de Santiago. Fue construida a mediados del siglo XII por el maestro Funchal. Se halla junto a la plaza mayor de la localidad. Lo más destacable es su fachada de poniente, con la portada y el friso que contiene un pantocrátor y el apostolario. Son sin lugar a dudas obra cumbre de la escultura románica. La portada consta de 3 arquivoltas, de las que la central luce una exuberante obra escultórica, tanto en sus dovelas como en las columnas en las que apean los subcapiteles. Por fuera, guardapolvo decorado con elaborados motivos vegetales calados. Tangente al mismo, moldura de ajedrezado jaqués que delimita hacia arriba el genial friso escultórico. Su planta actual es rectangular, de forma irregular y una sola nave, rematada por 3 ábsides semicirculares con presbiterio de amplio tramo recto, con bóveda de cañón en el tramo recto y de horno en los ábsides.